Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz, que el Señor me los siga iluminando, que el Señor los siga llenando de su amor. Muchas gracias por estar acompañándonos, por estar con nosotros en este momento de meditación de este Evangelio. Dios me lo siga llenando de su paz. Bendito y alabado sea el Señor por todo lo que hace por nosotros. Bueno, muy bien. Vamos entonces a empezar este momento invocando la Santísima Trinidad. ¿Cómo estás tú, Moniquita? Muy bien, gracias a Dios. Bendecida, encendida en victoria y con tendencia a mejorar. Amén, así es, ya estando. Desde ayer estamos mirando, a ver, ya se nos va acabando el tiempo. Claro que sí, ya estamos terminando este momento precioso del Señor, esta misión tan linda que Él nos regaló. Entonces ya vamos para Bogotá. Bendito sea el Señor. Ya el otro año será otro momento, pero todavía no se ha acabado este año. Entonces no sabemos qué el Señor nos tiene organizado, qué el Señor nos tiene preparados, pero todo es muy lindo. Este año para nosotros ha sido de mucha bendición. Recuerda que tenemos que ir preparando una evaluación de lo que ha sido nuestra vida, lo que hemos hecho en este año. Para nuestra comunidad ha sido una bendición impresionante, para nuestra vida de igual manera. Pero bueno, vamos a invocar la Santísima Trinidad para que sea este momento de mucha bendición para cada uno de nosotros, porque esa palabra tiene que ser viva y eficaz y que llegue aquí a lo profundo de nuestro corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Papito Dios del cielo, gracias por tanto amor que tú nos tienes, por tanta bondad, por tanta misericordia que tienes para con nosotros. Gracias, Padre eterno. Bendito y alabado seas por siempre, papá. Bendito seas por siempre. Bendito seas por tu palabra viva, que llegue a lo profundo de nuestro corazón hoy, porque todos los días nos enseñas algo nuevo. Bendito seas tú, papá. Amén, amén y amén. ¿Qué palabra tenemos para el día de hoy, Mon? Bueno, hoy continuamos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: sí, señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que el padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo: les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia y ustedes no lo creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas se le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué precioso de la actitud de Juan Bautista y cómo el Señor, cómo la liturgia nos ha venido hablando de Juan Bautista, cómo nos viene hablando de lo hermoso que Él es, de cómo el Señor utiliza a alguien para preparar su venida. ¿Por qué lo hará? ¿Será que ahora está utilizando a alguien para preparar su segunda venida? Piénsalo. ¿Y a quién estará utilizando? ¿Por qué utiliza a alguien para preparar su venida? Él perfectamente pudo haber mandado ángeles, pudo haber mandado desde el cielo unas trompetas, como va a pasar al final de los tiempos, pero ¿por qué utiliza a Juan Bautista para preparar su venida? Como él decía, yo soy una voz que clama en el desierto. Una voz, no es la palabra, la voz que clama, porque la voz es diferente que la palabra. ¿Sí? La voz es como el sonido. ¿Sí? La disposición fonética
para que la palabra salga. Entonces, Él es una voz, porque la palabra es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él es la palabra. Entonces, fíjense que es bien importante el entender que Juan Bautista está preparando honestamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todos estos días nos han hablado de Juan Bautista. O sea que en estos días la iglesia nos está preparando el corazón, directa e indirectamente, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente ayer hablábamos con un grupo de personas preciosas sobre lo que es el Adviento y cómo las comunidades, las iglesias hacen el retiro de Adviento. Y aquí en Ocening fue donde nos pidieron que por favor dinamizáramos el retiro de Adviento. Qué bendición y qué honor que nos hayan permitido hacerlo. Para nosotros, bendito sea el Señor. ¿Y por qué un retiro? Para preparar nuestro corazón, para recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, y que nuestro corazón sea esa cuna importante para que podamos nosotros cambiar nuestra vida. Y mira con qué empieza el Evangelio. ¿Qué opinan ustedes de esos dos hombres? Uno que va y el otro que no va. Entonces, ¿quién hizo realmente lo que tenía que hacer? El que fue. Pero qué pregunta tan sencilla, ¿no? Una pregunta muy sencilla, y se los preguntó a los doctores de la ley, encopetados, los que conocían, los que sabían. Una pregunta muy sencilla, pero realmente con un contenido profundo, porque el Señor lanza un dardazo impresionante al corazón. Impresionante. Las prostitutas, los pecadores, los cobradores de impuestos, todos los que están en el mundo son más fáciles de pasar al reino de los cielos que ustedes, doctores de la ley, conocedores de la palabra. Por eso hay que tener un cuidado los que decimos conocer la palabra, tener cuidado los que nosotros tenemos ministerios. Hay que tener mucho cuidado nosotros que somos sacerdotes de las casas, mis hermanos, que escuchamos el Evangelio, princesas de Dios, que nos estamos nutriendo. Hay que ser cuidadosos, porque en ocasiones podemos perfectamente desviarnos del camino. Entonces es hora de permitirle al Señor Jesucristo que nos ayude con el Espíritu Santo a preparar nuestro corazón para esa venida de Él, para que nuestro corazón nazca a Él, para empezar a dejar de quejarnos, de estar en tanta quejabanza, porque es que la quejabanza no ayuda para nada, mis hermanos, no ayuda. Esa quejabanza lo que hace es, se llaman como esas profecías de autocumplimiento, así se llama en psicología, profecía porque profesas, porque hablas, de autocumplimiento porque tanto lo dices, que te los vas creyendo. Porque lo dices y lo dices. Le decíamos a una amiga nuestra, por favor no te digas tanto, es que yo no sirvo, es que yo soy bruta, es que no sé qué, es que yo no valgo. Nunca vas a salir adelante y siempre vas a estar allí, escondidito, escondidita. Siempre. Le decíamos, ten cuidado con lo que dices. No, que es mi cultura tal vez, pues va a tocar que cambies tu cultura. ¿Sí? No, que es mi forma de ser porque mis familiares son así. Pues va a tocar que cambies esa actitud de tus familiares y tú seas la diferencia. Porque de lo contrario no vas a preparar la venida del Señor en tu corazón. No lo vas a recibir. Y el Señor va a pasar desapercibido en tu vida. Y un 24 o 25 de diciembre triste, desolado, desolada. Es que a mí no me gustan estas fiestas. Qué tristeza que estoy en un país donde no celebran la Navidad. Porque aquí no la celebran, como lo celebramos nosotros los latinos. Y ahora espero que no te hayas americanizado, ¿sí? Que fácilmente te adormeces, porque como aquí no lo hacen, tú no lo haces. Entonces le celebran a Santa Claus, que no sé quién será Santa Claus. Diferente a San Valentín, ¿sí? Diferente. O San Nicolás. Pero yo tengo que adorar a mi Jesús, no a San Nicolás, sino a mi Jesús. Entonces, preparar la venida para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el 24 de diciembre, precioso. Pero no tanto es para, hoy me acordé de darle un regalo a alguien, sino es que permanentemente nosotros tengamos una actitud diferente y vamos a celebrar una fiesta. ¿Por qué el día de cumpleaños tratamos de darles al menos una
una tortica, no sé, un ponqué, no sé lo que le dirán ustedes un país, alguna cosa, ¿sí? Porque el 15 de diciembre, el 15, que me llama mucho la atención, por ejemplo, como en México, que hace una fiesta muy hermosa para las quinceañeras. En Colombia no se hace así. O sea, de esa manera como se hace en México, por ejemplo, que es muy bonito, ¿no? Con celebración litúrgica exclusivamente para quinceañeras. Nosotros hacemos la fiesta y el jolgorio y todas esas cosas, pero es diferente. Cada cultura tiene su diferencia, pero lo cierto es que el Señor nos está diciendo que realmente el llamado está para aquellos pecadores. Entonces tengamos mucha prudencia nosotros, que somos esos sacerdotes, ten prudencia tú, princesa de Dios, que conoces de la palabra, porque fácilmente puedes no tener tu corazón dispuesto a recibir al Señor Jesucristo. Solamente aquellos pecadores que reconocen su pecado son más fáciles para entrar. Tal vez tú andes con unos dolores de cabeza, unos dolores en tu corazón fuertes porque no has podido cambiar tu vida, no has podido cambiar tu manera de pensar, no has podido ver que realmente el milagro se dé en tu casa. Pero tienes que tener tranquilidad porque tarde que temprano las cosas van cambiando. Lo importante es que tú dispongas a ese corazón lindo para recibir a mi Señor Jesucristo. Y así es necesario que nosotros hagamos eso, que dispongamos nuestro corazón, porque yo creo que una de las cosas importantísimas de este pasaje que nos habla es el que aprendamos a ser obedientes. Pienso que eso es lo más difícil para el ser humano. Así nosotros ahorita digamos que somos obedientes. Si nosotros nos evaluamos, realmente nosotros somos muy desobedientes, ¿no? Porque ya nos sentimos adultos, nos sentimos grandes, nos sentimos que todo lo conocemos, lo podemos. Entonces, muchísimas veces nosotros hacemos nuestra voluntad. O sea, nos dice, por ejemplo, en el trabajo deben hacer esto así, así, así. Y a veces uno le quiere poner su tinte personal y no hace las cosas como le dicen, ¿no? O cosas así parecidas nosotros tendemos a hacer nosotros. En nuestra casa nosotros los adultos somos nosotros, ¿no? Y nosotros pedimos que nuestros hijos nos obedezcan y en la realidad, ¿qué es lo que sucede? En el momento en que nosotros debemos cumplir con una norma que le exigimos a los hijos, nosotros mismos no la hacemos. Entonces es importante que nosotros nos veamos en eso. ¿Y por qué yo estoy hablando de esto? Por algo muy sencillo. Porque aquí está hablando de dos hijos a quienes está invitando a trabajar. Sí, él simplemente les invita. Y entonces uno le dice no, así como cuando una vez dice no quiero hacerlo, no tal cosa, no me interesa. Y después, ¿quién sabe qué habrá pasado? ¿Quién sabe qué pasaría por esa mente de ese hijo? Y terminó a lo último yendo a trabajar, yendo a trabajar. Donde su papá, entonces muy factiblemente estaba haciendo cosas que no quería dejar, de pronto le gustaba estar así como estaba, descansando, qué sé yo, pero como que algo se movió en su corazón y terminó yendo donde su padre. Pero el otro, sí, rápidamente, de manera muy ligera, le dijo, sí, yo voy, pero realmente nunca fue. Y eso es lo que a veces nos está sucediendo, especialmente con nuestra fe. Nosotros le decimos, sí, papá, yo hago esto. O sea, el Señor nos pide oración. Sí, papá, yo voy a hacer esto. Y la oración nuestra es algo demasiado superficial. Eso no es oración. O sea, oración es realmente tener el alma y el corazón, el espíritu. Acordémonos, la palabra nos dice, orad en espíritu y en verdad. Llegará el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Pero orar en espíritu y en verdad realmente es dedicarle tiempo al Señor. O sea, sacar ese espacio para el Señor. Porque es que nosotros tenemos la costumbre de que, sí, yo voy a orar mientras voy conduciendo de la casa al trabajo. ¿Realmente estás orando y realmente le estás dedicando ese tiempo al Señor? O sea, el Señor quiere ser el primero en tu vida. Si el Señor quiere ser el primero en tu vida, pues tú le estás dando ese primer lugar. No, tú te vas conduciendo, tú te pones a cocinar, tú te pones a limpiar la casa, estás trabajando. La realidad estás dándole el primer lugar al Señor. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, o sea, dame un espacio.
Y uno dice, sí señor, yo le doy. Y resulta que uno está haciendo 1000 cosas y no está haciendo las cosas como deben ser. ¿Sabes qué? Muere a esta adicción, digamos, a fumar cigarrillo. Y porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y le estás haciendo daño a tu cuerpo. Sí, yo lo voy a dejar. Nada, no lo dejas, no te esfuerzas, te mantienes en eso, te excusas diciendo, pues de pronto lo dejes unos días, pero resulta que después te excusas diciendo, no, esto es muy complicado, o no, pero es que me volvió a suceder esto y como dicen en mi tierra, el cigarrillo me alcanzó. Y así, cosas así. Entonces la pregunta es, ¿estás obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo? Resulta que ve uno que pues uno es tendiente a ser sobreprotector de los hijos y el Señor dice, suéltalo, o sea, no hagas eso porque eso es una forma de maltrato o bueno, lo que quiera. Y uno dice, sí, pero llega a su casa y todavía sigue, ay, mijitico, le voy a hacer esto, ay, mijitico, le voy a hacer tal que, ay, mijitico, mire, le lavé la ropita, ay, mijitico, tal cosa. Resulta que uno no está obedeciendo la palabra. Y a veces nosotros decimos, sí, sí, yo lo voy a hacer, pero no lo está haciendo. Entonces aquí nos está hablando claramente de esas personas que a veces, bueno, sí, están en el mundo, están en unas situaciones bien tremendas, están haciendo un pecado bien importante en sus vidas. ¿Y qué sucede? Que el Señor les habla y como que ellos caen en cuenta, como que sí quiero salir de esto, como que sí me voy a esforzar por salir de esto y de verdad se esfuerzan y lo hacen. Y las vidas de ellos cambian completamente. Entonces, aquí el Señor nos está mirando es realmente si vamos a ser obedientes, porque el ser obediente es hacer la voluntad del Padre. Y dice, y ellos entrarán primero que usted, o sea, usted puede sentirse muy santo, muy santa, yendo a la iglesia, rezando tantos rosarios, rezando tantas coronillas de la misericordia, yendo a tantas misas, y resulta que hay personas que no necesariamente están haciendo eso en este momento, sino que de un momento a otro lo van a hacer, y es posible que ellos sienten primero que tú, que yo, que bueno, muchos que posiblemente estemos ahí. O sea, que el Señor aquí nos está cuestionando de nuestra fe, nos está cuestionando de nuestra obediencia, nos está cuestionando nuestro cambio, nuestra forma de actuar, nos está cuestionando porque Él está mirando, a Él no se le puede engañar. O sea, de pronto tú le puedes engañar a las personas que te han visto, pero a Dios no se le puede engañar. A Dios no se le engaña, Él conoce la intención de cada corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Posiblemente estamos haciendo todo eso, pero nuestro corazón no está con Él. Y el Señor está diciendo, tienes que hacer un cambio, tienes que hacer un perdón, porque las cosas que generalmente se guardan en el corazón son los resentimientos. Generalmente son los sentimientos de culpa. Entonces estás ahí, encerrado, angustiado, haciendo 1000 cosas. El Señor te dice, perdona. Para nada lo haces. Te dice, ¿sabes qué? Ya no te cargues de esa culpa. ¿Y qué sucede contigo? Simplemente sigues ahí. No eres capaz de perdonarte. Entonces son las cosas que el Señor nos está invitando a hacer. O sea, si yo hago la voluntad del Padre, tengo la posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Acordémonos que dice la palabra que no es aquel que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. Muchos decimos Señor, Señor, pero ¿cuántos realmente estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Cuántos realmente estamos poniendo en práctica sus palabras? ¿Cómo vas a poner en práctica sus palabras si ni siquiera las lees? Entonces, importantísimo, ¿sí? Importantísimo eso. Porque el Señor lo dice en su palabra desde el mismo, inicio de la Biblia, nos está diciendo, el que guarda
y hace mis palabras, el que guarda. Y yo tengo que leer la palabra para guardarla. Yo tengo que estudiar la palabra para guardarla. O sea, yo tengo que aprendérmela. Y no solamente eso, tengo que hacerla. Sí, tengo que hacerla. Entonces, el Señor me está diciendo, y la verdad, las personas poco les gusta estudiar la palabra, pero el Señor nos está diciendo, el que guarda la palabra, el que la medita de noche y de día, porque también lo dice, el que la medita, no es la meditación del yoga, no, meditación en la palabra, tú tienes que sentarte a pensarla, a meditarla, para que se quede en tu corazón. El que medita la palabra de noche y de día. O sea, el Señor en varios momentos de la palabra de Dios, o sea, en la Biblia, nos está diciendo que debemos guardar la palabra de Dios y ponerla por obra. Pero si nosotros ni la leemos, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a poner por obra? Y ahí el Señor nos está diciendo, vas a cambiar tu actitud de no quererla estudiar, vas a cambiar tu actitud de no querer estar con Él. Tú posiblemente le dices, sí, Señor, y mañana otra vez en las mismas. O de pronto le dices, no, Señor, pero a lo mejor sí cambias tu postura. El Señor nos está invitando a eso, a que cambiemos nuestra posición para podernos acercarle al Señor. Si ya lo estás haciendo, mantente en esa postura, porque el Señor necesita que nosotros aprendamos de Él y lo pongamos por obra. Bendito sea el Señor por su palabra hermosa, porque sí vale la pena ya empezar dejar ese espíritu de fariseísmo en nuestras vidas, en la familia, ser más agradecidos, por favor, colócalo por obra, ser más agradecido. Y lo que siempre decimos, entre más te pones tú a mirar, que me llamó la atención, ¿no? Entre más tú te pones a mirar la leche, menos hierve, porque no va a hervir, ¿sí? No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Bueno, no sé a mi esposa, pero a mí sí. A este científico de la cocina, hermoso. Sí. Me he puesto a mirar de verdad, a ver, ¿por qué no hierve la leche cuando la miro? Qué curioso, ¿no? Entonces, bueno, alguien me dirá, no, Rafa, es que eso no es así. Pero no hierve, ¿sí? Y entonces yo volteo a mirar y ahí sí hierve esa bendita leche y se riega esa bendita leche. Es igual, entre tú más te pongas a mirar a tu esposo, a tu esposa, entre tú te pongas más a mirar a tus hijos, a las circunstancias, no van a cambiar. Dedícate a tener tu mirada puesta en el Señor. Dedícate a eso. Y ahí vas a ser realmente convocado para que recibas en tu corazón a mi Señor Jesucristo. Igual que la Virgen María. Porque el Señor no impone. El Señor seduce. El Señor Él no viene tanto por un milagro. Él hace los milagros porque tú lo quieres, para que Él te convenzas de que Él es el Señor. Pero Él busca tu salvación. Él va por que tú te salves, que tú conozcas a mi Padre Dios, porque la salvación es conocer a mi Padre Dios y hacerte vida en Él. Ayer escuchaba a Moni, las cosas tremendas, de los judíos ortodoxos, de los judíos radicales. Tremenda vida que llevan. Una vida de mucho... Ellos tanto que critican el fanatismo, pero digo, Dios mío, fuertísimo, Moni. Donde no hay contacto con la mujer, donde el amor no se manifiesta, donde todo simplemente es el cumplimiento por la ley, pero de por sí la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios no está. Incluso hay una película de Netflix sobre eso que me llamó mucho la atención, no la vi, pero vi los cortos y vi la explicación. ¡Ay, tremendo! De lo que es busca lo que son los judíos ortodoxos y te darás cuenta que a veces, independientemente si no somos judíos, aunque ya somos linaje escogido por Dios, nación santa, hacemos parte del pueblo escogido de Dios, pero ya directamente como ellos dentro de su cultura no lo somos. Pero ponte a pensar que a veces nosotros tenemos una cultura que tal vez tiende a eso. Y desafortunadamente, ¿sabes cuál es esa cultura? La cultura del mal. La cultura de Satanás, que Dios lo reprenda. Porque hacemos cosas que no están dentro del camino del bien. Entonces, creo que hoy es un llamado muy lindo a que tú empieces realmente a comportarte como te corresponde comportarte, sin miedo. Abraza más, abraza a tus hijos más, abrázalos. Ellos te necesitan. Ellos están necesitando de más tiempo tuyo, de calidad.
no simplemente estar allí por estar, de un consejo que das. En algún momento le decíamos a alguien que a veces los que están separados, entonces los hijos viven con la esposa, ¿sí? Con la mujer. ¿Y qué pasa con el hombre? Entonces él aparece de vez en cuando y viene con su actitud prepotente y altiva a tratar de querer ser el papá que nunca fue. Entonces ahora sí se volvió responsable porque da un poquito de dinero y ahora quiere mandar y quiere exigir. Entonces él no forma, él deforma. El que forma eres tú que estás con tus hijos. El que forma eres tú porque tú eres la que está con tus hijos o los hombres que les ha tocado en su momento. Tú eres el que forma. La mujer que está por allá comiendo comida de cerdos o el hombre que está por allá comiendo comida de cerdos, él simplemente de vez en cuando quiere imponer y se lleva a los niños el fin de semana, mientras que tú estás 8 días de la semana con ellos. 7, bueno, 8 días. 5. Bueno, semanas de 8 días no existen, ¿no? No. Bueno, 6 días en la semana. Qué pena, me pasé de la emoción. Me pasé. Del carrito, pasó el error. Entonces, estás, mejor dicho, 24 horas al día con ellos. Tú eres la que forma. Entonces, ten cuidado con tu actitud y tu comportamiento para que le enseñes a tus hijos a que sean verdaderos hijos de Dios. Es la importancia. Nunca hables mal de tu esposo. Nunca hables mal de tu esposo. Ni de tu esposa, ni parentalices a tus hijos. Tus hijos no son tus amigos, mi hermanito. Tú eres la mamá. De vez en cuando pues compartes cosas como amigos, pero tú no eres amigo de tus hijos. Tú eres tu mamá y tú eres tu papá, porque eres tu autoridad, y que la autoridad sea la autoridad que da el Espíritu Santo, no la humana, porque la autoridad humana es autoritarismo, imposición, ego, valorarse a sí mismo para imponerse sobre los demás. Entonces, creo que nuestro Juan Bautista precioso, que Dios lo bendiga, que ese espíritu de Juan Bautista primero esté en nosotros, que podamos tener ese espíritu de él, y lo segundo, que realmente escuchemos ese llamado que el Señor nos está haciendo. Y obedezcamos. Sí, obedezcamos y seamos esos verdaderos mensajeros del amor de Dios, porque Él está en nuestro corazón. Sí, y que se nos note, ya tanta queja avanza. Ya cuelga los guantes, cuélgalos, porque lo contrario vas a vivir en esa soledad, esa amargura. Y este diciembre va a ser como todos los diciembres para ti, aburrido, desesperada, pobrecita de mí, nadie me quiere, voy a colgar los guantes. Entonces, para que seas feliz, cuélgalos. Deja tanta queja avance y dedícate a alabar al Señor, a bendecirlo, a adorarlo. Cuando la tristeza llegue a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Que la presencia de mi papito Dios te ilumine el día de hoy, te llene de su gracia. Y bueno, Dios los bendiga. Mañana creo que no podemos hacer el evangelio porque estamos ya en el aeropuerto, porque mañana es miércoles y tenemos que estar en el aeropuerto tal vez temprano, no sabemos si posiblemente, pero aún así, muchas gracias a todas las personas que nos acogieron aquí en Estados Unidos. Sí, muchas gracias. Dios los bendiga, de verdad. Gracias. Y bueno, esperar que tengamos la posibilidad de volverlos a ver. Claro que sí. Tenemos unas propuestas muy lindas. Si tienes un ministerio de matrimonios, unas propuestas muy lindas para tu ministerio, si deseas nos puedes llamar y con todo gusto te las hacemos llegar. Es una propuesta muy bonita. Dios me los bendiga a todos ustedes y estamos en disposición para cuando ustedes deseen que vayamos a sus parroquias, comunidades, a sus casas. Estamos en mucha disposición como misioneros. Familia misionera. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús, confiando en el Señor. Primero Dios, como dicen en México tan lindo. Vamos a ver si mañana podemos estar haciendo este precioso meditación del Evangelio. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Un abrazo en Cristo Jesús, princesas de Dios y príncipes de Dios, y cuídate porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y lo que quiere siempre es la división de la familia. Siempre cuidado con la autoridad. Cuidado con tu autoridad. Chao. Dios los bendiga y abrazos. Mónica no me quiere dejar hablar, ya me di cuenta.